Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cubre en este día y siempre. Sean todos bendecidos. Que la gracia y misericordia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. En el día de ayer estuve compartiendo algunas revelaciones que Dios le entregó a Daniel para estos tiempos de apostasía. Daniel fue uno de los hombres que recibió mucho más revelaciones en cuanto a las bestias que se manifestarían para estos tiempos de apostasía en la tierra. Las bestias que vio Daniel, estos espíritus que ve Daniel salir de las aguas, estos son espíritus de demonios que se manifestarían en la vida y en el cuerpo del hombre para estos tiempos de apostasía. Esta revelación que Daniel tuvo fue para estos tiempos que la iglesia a nivel de naciones está viviendo. La palabra del Señor nos muestra y nos revela. La palabra del Señor nos dice que para estos tiempos de apostasía se manifestarían falsos maestros y falsos profetas. ¿Cómo el hombre puede reconocer un falso maestro y un falso profeta? La palabra del Señor es una sola. La palabra del Señor tiene una sola esencia. Cuando Satanás opera en el cuerpo del hombre, él no se puede ver. La palabra del Señor nos dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. La palabra del Señor nos dice que él vino a hurtar, a matar y a destruir. El tiempo que la iglesia del Señor está viviendo, el tiempo que el mundo está viviendo, es un tiempo sumamente peligroso. Las situaciones espirituales no se ven. Las situaciones espirituales no se pueden ver. Dios le mostró a Daniel a través de este sueño, a través de esta visión nocturna, En el capítulo 7, 4 bestias. Estas 4 bestias, nos dice la palabra del Señor, tenían diferentes imágenes. Tenían diferentes formas. Nos dice la palabra del Señor que la primera bestia era como un león y tenía alas de águila. Era como un león y tenía alas de águila. La palabra del Señor nos está mostrando y nos está revelando a través de Daniel la forma que tenía esta bestia. Automáticamente estas bestias vendrían a atacar transformadas en reinos. Hay reinos que se forman en la tierra que vienen de parte de Satanás. Hay reinos que vienen de parte del Señor. La iglesia del Señor, aquella que Dios separa y limpia, aquella que Dios unge para que trabaje para Él, estos son reinos. Pero también todas aquellas personas que trabajan, que son y le pertenecen al mundo, quise decir, aquellas personas que viven en el mundo, que le pertenecen al mundo, aquellas que trabajan en gobiernos, aquellos que son presidentes, estos son reinos. La palabra del Señor nos está hablando que la primera bestia que ve Daniel
tiene forma de león y tenía alas de águila. Esta bestia representa a uno de los gobiernos presidenciales. Esta bestia que ve Daniel representa a uno de estos gobiernos. La segunda que ve Daniel, nos dice la palabra del Señor, que esta tiene, he aquí, nos dice la palabra, esta tiene semejanza a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y se le dio una orden de devorar mucha carne. Esta es la bestia que está pisoteando las obras del Señor y está devorando mucha carne. Estas bestias tendrían una asignación para estos tiempos de apostasía. Estas bestias tendrían una asignación para estos tiempos. Daniel vio la manifestación de estas bestias en visión. Hay situaciones que suceden y se manifiestan en el mundo físico que ya se han preparado en el mundo espiritual y luego de ser manifestadas, el hombre no se da cuenta. Dios preparó y capacitó un remanente para que éste alimentara a un pueblo espiritualmente. Dios le entregó dones, talentos, capacidades, ministerios, para que según el ministerio, los dones y talentos que Dios entregó, la iglesia del Señor trabajara. Se supone que ya para estos tiempos de apostasía la iglesia estuviera preparada. Hay 7 iglesias. Dios le exhorta a la iglesia que se prepare en estos tiempos de apostasía que la iglesia está viviendo. Los espíritus de demonio que ve Juan, que ve Daniel, quise decir, Juan también ve 2 bestias. Estas 2 bestias que ve Juan son las mismas que ve Daniel. Daniel decía en el principio ve mucho más bestias, pero a Juan se le fueron reveladas 2 de ellas. Son las que van a tener manifestación, una de ellas como anticristo. La primera bestia que ve Juan salir de las aguas y una de estas bestias que ve Daniel, las cuales son similares, decía que ellos 2 vieron 2 bestias similares. 2 de estas bestias que estos hombres ven en revelación, 2 de estas bestias son las que se van a manifestar en la tierra. Hay una ya manifestándose en lo oculto. Satanás no puede manifestarse hasta tanto la iglesia no se vaya. Satanás está trabajando en lo oculto. Satanás está trabajando en lo oculto. Él no se ve. La iglesia, Dios la preparó y la capacitó para que ésta preparara a un pueblo espiritualmente. ¿Cuál es el trabajo de Satanás para estos tiempos de apostasía? Es engañar al hombre a través del falso maestro y del falso profeta. Decía en el principio que cuando un espíritu de demonio
que representa a un falso maestro y a un falso profeta esté en el cuerpo del hombre, este espíritu no se ve. Dios tiene una sola esencia. Dios tiene una sola boca, un solo vocabulario. El vocabulario de Dios es espiritual. El falso maestro y el falso profeta trae chisme a la casa del Señor. El falso maestro y el falso profeta prepara un pueblo para que se destruya. Todo lo que hace el falso maestro y el falso profeta viene a destruir la vida del hombre. Viene a poner en contienda al pueblo del Señor. Este es el trabajo del falso maestro y del falso profeta. Para estos tiempos vendría un remanente. El falso maestro y el falso profeta viene a destruir al pueblo de Dios. Viene a destruir al mundo. La palabra del Señor es espíritu. Ella se materializa en el cuerpo del hombre según la asignación de ella en la vida del hombre y según el deseo del corazón del hombre. Estamos viviendo tiempos sumamente peligrosos. Tiempos en los cuales Dios le exhorta a la iglesia a que llene sus vasijas de aceite. La temporada que la iglesia está viviendo es una temporada sumamente seria, donde no habrá hijos para padres ni padres para hijos. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Todo esto se ha manifestado. Dios nos dice a través de su palabra, Dios nos muestra y nos revela qué pasaría en estos tiempos. Dios tendría su palabra a tiempo y afuera de tiempo, siempre y cuando aquel que Él llamó a trabajar a su obra asuma una responsabilidad espiritual que ya Dios le ha dado. Estamos viviendo tiempos peligrosos, donde en cualquier momento la iglesia se va y se manifiesta el anticristo. Hay una bestia, decía, que ya está tomando manifestación, se está manifestando en lo oculto, está tomando acción, quise decir, se está manifestando en lo oculto. Los espíritus de demonios cuando están en los cuerpos de los hombres no se ven. Ellos no se ven. Ellos se pueden manifestar aún en el deseo de la carne y el hombre no se da cuenta. Esto cuando el hombre ha muerto espiritualmente. El chisme es un espíritu, la contienda también. A esto es que viene el falso maestro y el falso profeta. Dios tiene una sola esencia. Dios no es hombre. Dios es espíritu. Y de esta misma manera es que el hombre tiene que guiar al pueblo del Señor en el espíritu.